La charla se llama Reumatología en el Arte y se estarán preguntando, ¿por qué vamos a hacer una charla de reumatología en el arte en este congreso de tanta cientificidad? Esto también hace parte de las humanidades, esto también hace parte de la vida académica, de la vida de todos nosotros, y cuando nosotros vemos el arte y cuando nuestros pacientes ven el arte, uno lo ven porque es una razón humana, una razón humanística de vida de cada uno de ellos, y a través del arte expresan el dolor, expresan la catarsis, expresan sus sentimientos, miran a través del arte cómo es que la sociedad vive en cada momento específico. Y a través de este tipo de expresiones también se pueden encontrar opciones terapéuticas. Es bien sabido, por ejemplo, que en los chicos, en los niños, el cómic, la tira cómica, a través de ella se les puede explicar las enfermedades y pueden hacer una comprensión mucho más fácil de sus enfermedades. Entonces aquí ya nos colocaron la primera diapositiva. Listos. Bueno, entonces empecemos. Ok. Bien, empecemos con la charla. La persona que ustedes están viendo acá es el doctor Álvaro Sánchez Contreras. Quizás ninguno lo conoció, profesor de la universidad, reumatólogo en la universidad, trabajó hasta el año 2015. El profesor Álvaro Sánchez fue mi profesor, me enseñó la rigurosidad, la disciplina en el estudio de la reumatología y me transmitió pasión por la enseñanza. Aquí lo traigo porque él era un melómano, estamos en su casa en una noche musical y esta es una escultura que él hizo inspirada en las variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach. Y como vemos, y ustedes pueden ver que dentro de su academia, dentro del día a día, podemos expresar el arte. Desde que el hombre es hombre, siempre se ha interesado por el arte. Esta es una foto de la Cueva de las Manos que se encuentra en la Patagonia Argentina, con más de 7.000 años de antigüedad. ¿Sí? Esto no tiene ningún fin práctico en la humanidad. El fin de esto es expresar el amor, expresar los sentimientos, expresar el sentido de la vida. Y aquí les traigo una foto, perdón, una pintura del Greco, de hecha en 1570, del Señor Jesucristo, que se llama el expolio, y fíjense ustedes cómo acá en el pie tenemos un alux valgus, el Greco pintado a nuestro Señor con un alux valgus. Lo que les comentaba, ¿por qué el arte? Expresión de la condición humana, retrato de la sociedad, el tiempo, la enfermedad, catarsis para el dolor. El dolor crónico se puede expresar en una técnica y afecta el contenido de la obra, que lo vamos a ver. Y fíjense que en esta pequeña charla nos vamos a volver paleopatólogos. ¿Qué significa que nos vamos a volver paleopatólogos? Que podemos ir a cada uno de nuestros museos y ver en cada una de las pinturas lo que es la enfermedad. Y aquí lo vamos a hacer. Vamos a ver la historia de la enfermedad de algunos sujetos. Fíjense en esta pintura que se llama Juego Agradable de 1933. Esta pintura es de Paul Klee. Fíjense la minuciosidad en el trazado, en la técnica del color. Y Paul Klee hace esta otra pintura en 1940 y es distinta. Las líneas son gruesas, son imprecisas, es monocromática. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Pues aparte que puede ser una cuestión de estilo, entre el 33 y el 40 Paul Klee le dio esclerodermia, muy afectado por la enfermedad. Además lo persiguieron los nazis y empezó la Segunda Guerra Mundial. Entonces fíjense cómo el arte expresa la enfermedad, expresa lo que acontece en las sociedades de nuestro tiempo. Como les comentaba, el arte también sirve para terapia, para plasmar emociones a través de la pintura, la literatura, la música. Pueden haber modelos de enseñanza, se puede comprender el sufrimiento, se puede educar al paciente a través del arte. Los pacientes con AR que hacen arte tienen menos dolor y tienen una mayor ganancia funcional. Pero si no lo quieren hacer como terapia, sino simplemente como ocio y pasión por la historia, pues como ocio y pasión por la historia, para que podamos conversar de arte en eventos como este o en las noches con algún vino y un grupo de amigos. En este vitral, por ejemplo, ¿qué refleja?
refleja el eritema en heliotropo de la dermatomiositis, refleja el rash malar del LES, refleja la desviación cubital de los dedos en AR, la dactilitis en artropatía psoriásica y refleja una columna en caña de bambú en un paciente con espondiloartritis. Fíjense cómo a través del arte podemos plasmar este tipo de cosas, el sufrimiento, hacer catarsis y ver cuál es la sociedad de nuestro tiempo. Hagamos un ejercicio de paleopatología que yo les dije que íbamos a hacer. Esta tomografía no es de ningún paciente que esté vivo, esta tomografía es de Ramsés II y esta otra de Amenhotep III, 1200 y 1300 años antes de Cristo. O sea, claro, cogieron las momias, les hicieron estas tomografías y fíjense que este es un corte axial de las sacroiliacas donde la flecha nos están mostrando unos osteofitos en las sacroiliacas y fíjense en el corte sagital una calcificación de todo el ligamento longitudinal anterior con osteofitos. Esto se conoce como el signo de la cera que fluye, el signo de una cera en la vela que va fluyendo. ¿De qué enfermedad se les viene a la mente? Ya que somos paleopatólogos. No es espondilitis anquilosante, no, hiperostosis esquelética idiopática difusa, el DISH. Entonces, mira, Amenhotep tenía DISH y este es familiar de este, o sea, tenían un rasgo familiar. Entonces, aquí está nuestro ejercicio de paleopatología. Y también este es un modelo en arcilla mexicano, el periodo clásico, donde el artista dibujó, ¿qué? Esa es fácil, ¿qué es eso? Un nódulo de Everden, posiblemente de osteoartrosis. Bien, aquí hay dos ejemplos, este es Augusto y este es Claudio, ambos pertenecientes a la familia Julio Claudia, al Imperio Romano. La historia del Imperio Romano es mucho mejor que la de Games of Thrones, por favor léansela. Intrigas, asesinatos, envenenamientos, etcétera, poder, es mucho mejor que Games of Thrones. Augusto, ¿qué tenía? Tenía una salud frágil, pero ni tan frágil porque vivió hasta los 77 años. Augusto, cuando hacía sus grandes banquetes, tenía problemas digestivos y articulares. Llegó un médico que se llamaba Antonio Musa y le dijo, mira, Augusto, más bien vamos a lo que hacer es hacer compresa fría si come solo vegetales y se mejoró. Entonces los historiadores que piensan que tenía artropatía gotosa y declaró casi que un semidios a este médico y lo eximió de impuestos. Eso sí no van a hacer con nosotros, pero bueno, pudiera ser un buen ejemplo, ¿cierto? Claudio fue emperador a los 50 años. Claudio tenía una disartria, cojeaba, tenía unos movimientos anormales de manos y pies, por eso se llama marcha claudicante a los pacientes, porque él tenía esta marcha, por eso se llama así. Y tenía una risa que no era decorosa. Los historiadores creen que lo que tenía era una parálisis cerebral con una variante atetósica disquinética. Como nadie lo quería, por eso, pues vivió hasta los 50 años, nadie lo envenenó, nadie lo mató. Cuando mataron a Calígula, la guardia pretoriana no sabía quién nombrar emperador, así que cogió a Claudio y lo nombró emperador. Pero Claudio era muy inteligente, ¿sí? Claudio era historiador, hizo una historia etrusca, era un político sagaz, al contrario de lo que se pudiera creer a través de la historia. Bien, este cuadro se llama La Virgen del Canónico. Este cuadro lo hizo Jan van Eyck en 1436. Fíjense en el canónigo, en ese circulito. ¿Qué tiene, doctores de paleopatología? Tiene un engrosamiento de la temporal, tiene cicatrices con pérdida del cabello acá, pérdida de la ceja y esta mano engrosada. ¿Diagnóstico? La temporal engrosada, una arteritis de células gigantes, es probable. Ya en este es mucho más evidente, lo hizo Piero de Cosimo, Francesco Giamberti, era músico, arquitecto del Renacimiento y aquí tenemos claramente un engrosamiento de la arteria temporal. Por eso les digo que cuando vuelvan a un museo van a hacer este tipo de ejercicio. Este es el retrato de un joven de Botticelli, 1480. El doctor Pedro Alarcón Segovia, excelente reumatólogo mexicano, ya fallecido, padre de la reumatología en México, decía que este chico tenía una artropatía, una AIJ, una artritis idiopática juvenil, y en este quinto dedo es donde más se ve la inflamación. Pero esto pasa como en medicina, no todos están de acuerdo. Otros autores dicen, no, mire, sabe que esto es una licencia artística de Botticelli, porque en el nacimiento de Venus también presenta algo similar y fíjense que presenta edema de los tobillos.
Entonces, como, ¿por qué querría hacer a Venus como con una artropatía inflamatoria y con edema de los tobillos? Entonces, la discusión está abierta. Aquí sí no hay tanta discusión. San Mateo y los dos apóstoles, fíjense que San Mateo aquí tiene una inflamación de la segunda, tercera y cuarta interfalángica proximal y metacarpofalángicas, y los otros apóstoles no tienen eso, ¿vale? Entonces el artista, ¿sí? El artista se tomó la licencia de hacerlo con una artropatía inflamatoria. Este es un pastor evangélico, Sistiux, pintado por Cornelis en 1631. No cabe la menor duda que Sistiux tiene una artropatía inflamatoria con deformidad de las manos, lo pintó con una artritis reumatoide. Y es que después del Renacimiento, antes del Renacimiento y en la época barroco, pintaban la perfección, la idealización. Después vienen otros movimientos, unos movimientos flamenco-holandeses, donde comienzan a pintar las imperfecciones y se dan la licencia de poder pintar las artropatías inflamatorias. El Bosco hace este grabado, no, pues, no lo podemos explicar todo por cuestiones de tiempo, pero en este grabado hay múltiples deformidades. En este grabado hay pacientes que tienen amputaciones traumáticas, que tienen mal de Pott, que tienen tabes dorsal, que tienen lepra. Incluso este 9 de aquí, los expertos que dicen que tiene nada, que se está haciendo. O sea, en esta época también hay avivatos. Este es un cuadro que se llama Los mendigos o los lisiados de Bruegel el Viejo. Y lo que pasaba es que en esta época se hacía sátira, todos estos gorritos hacen parte de diferentes clases sociales y se hacía sátira con el paciente con discapacidad o con las personas con discapacidad porque pensaban que las personas con discapacidad o enfermas no tenían virtudes morales. Por supuesto, hoy en día no haríamos una sátira con alguien con discapacidad, pero en esta época era común el hacerlo. Doctores de paleopatología, ¿qué tendrá San Jerónimo? San Jerónimo, pintado por Marinus en 1541, padre de los traductores, porque tradujo la Biblia del griego al latín vulgar. Piel apergaminada, nariz afilada, boca pequeña, dedos esclerosados. ¿Diagnóstico? Muy probablemente una esclerosis sistémica. Fíjense esto. Este es Pedro de Urraca, vivió en 1583 a 1668, un fraile español que vivió en Lima. Y este cronista llega y dice, oiga, mire lo que tenía fray Pedro de Urraca, castellano de la época. 29 años le afligió la gota, sin afloxar un día la viveza de sus dolores, sintiéndose a un tiempo en todas las junturas, con tanta fuerza que las manos se volvieron gafas, los dedos se torcieron, quedando con la dureza como si fueran de hierro, las rodillas y las piernas encorvadas sin mover. Y le dio nuestro Señor una lepra, desde el cuello hasta los pies, los hombros, las muñecas, escaras y escamas a modo de pescado y del grandor de una uña. Diagnóstico. Sí, señores, psoriasis y artropatía psoriásica. La primera descripción conocida de psoriasis y una artropatía psoriásica antes de que Robert Wieland, inglés padre de la dermatología, en 1798 la describiera. Y aquí hay un artículo de la revista colombiana de reumatología al respecto del 2010, que se lo hice con mi profesor Antonio Iglesias, también estoy aquí de coautor, sobre la historia de la artritis psoriásica, cómo describió la artropatía psoriásica Aliber en 1818 de forma oficial, porque ya sabemos que nuestro cronista lo había hecho, y aquí en este grabado vemos cómo el pulgar tiene una deformidad, aunque no sabemos si es una licencia del artista o si es por algún tipo de artropatía. Recuerden que aquí la discusión está abierta, como en medicina, no tenemos tantas certezas. La gota, múltiples veces grabada, múltiples pacientes históricos con gota. Fíjense en este cuadro de las capitulaciones matrimoniales, Hogarth, Inglaterra, finales del siglo XVIII. Fíjense cómo este noble que se lo pasaba comiendo carne y bebiendo vino, aquí tiene un pie vendado porque sufría de gota. Y también está el género de la caricatura de la época, Gilray, 1799, pinta un paciente con gota y el dolor lo expresa como un demonio que lo muerde, que esnifa fuego, que tiene cola de escorpión, o sea, el dolor severo. Y acá otra caricatura de la época del mismo Gilray, donde dice que el alcohol, que el ponche aquí les va a curar la gota, la enfermedad sidopéptica y la tisis. Por supuesto, ¿saben? Nosotros no vamos a prescribir alcohol para la gota, ni para la tisis, ni para la hemorragia de vías digestivas. Lo que pasa es que es una sátira. Y o sea, la caricatura también la tenemos desde esta época, no se crean que es nuevo. El sacro emperador romano Carlos V, el emperador más poderoso de la época, un artículo del New England,
tenía gota. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y cómo saben que tenía gota? Uno, porque los cronistas dicen, pero eso no es prueba. Aquí tiene la mano inflamada, menos, eso no da ahí, eso no es prueba. Bueno, pues unos médicos del Clínic de Barcelona tomaron una muestra de la falange distal, le tomaron una radiografía, calcificaciones, erosiones, pero bueno, eso tampoco es prueba. Bueno, como somos escépticos, mire lo que hicieron. Al dedo de Carlos V, microscopio de luz polarizada y no le cabe un cristal de urato monosódico más. Ahora sí tenemos la prueba de que Carlos V tenía gota. Felipe II, su hijo, también. Doctores, paleopatólogos, Leopold Mozart, el papá de Wolfgang Amadeus Mozart, lo cogía de pequeño y lo llevaba en todas las cortes imperiales de la época. Y una vez se le enfermó, le dio fiebre o dinofagia y dijo, mire, al acostarse se quejó un buen rato del dolor en la parte posterior de las caderas. Cuando él entró en la cama lo examiné y en los sitios donde tenía dolor encontré unas manchas tan grandes como un Kreutzer, que es una moneda austriaca, rojas, levantadas, dolorosas al tacto, pero estaban sobre sus espinillas, codos y algunas sobre el trasero o los glúteos. Diagnóstico, es perfecta esa descripción. Ay, claro que sí. Un eritema nodoso después de una fiebre y una odinofagia. ¿Vale? La primera descripción de eritema nodoso antes que le hiciera Robert Wieland en 1798. Sobre Mozart y su muerte se ha dicho mucho. Recuerden que Mozart tiene el aura de la muerte escribiendo el Requiem mientras agonizaba y el mito de que Salieri, por favor no digan eso, Salieri no lo envenenó. ¿Sí? Entonces, la historia clínica de Wolfgang Amadeus Mozart, hay un internista así como ustedes, como nosotros, el doctor Orlando Mejía, el Manizales, especialista en literatura, en filosofía, no tiene pierde. Él escribió este artículo en el Acta Médica Colombiana sobre de qué moriría Mozart. Generalmente la gente que hace esto dice que murió de fiebre reumática. Él piensa que es una fiebre tifoidea con un síndrome nefrítico, nefrótico, lesión renal y una ACV al final de la vida. Probablemente no lo vamos a saber, pero nuestra discusión en paleopatología está abierta. Paganini, violinista, virtuoso, el mejor violinista en cuanto a virtuosismo, rapidez, flexibilidad. Este es un cuadro de Lacroix donde lo muestran desgarbado, grande. Aquí hay unos grabados de la época con esta hiperflexibilidad de los dedos. Lo mismo en esta muestra de cera de la mano cuando falleció. Y fíjense ustedes, aquí la hiperextensión del pulgar. Diagnóstico. ¿Qué dijeron? Ay, sin timidez. No, AR no. Un Ehlers-Danlos o de pronto un Marfan. No sabemos, ¿cierto? Bien, este es un fotograma de una película protagonizada por David Garry que hace Paganini. Gustav Mahler, fantástico músico, compositor, director de la Ópera de Viena, el Metropolitan Opera de Nueva York. Escribió 9 sinfonías fantásticas. De pequeño dicen que le daba odinofagia, que le daba fiebre, que tenía movimientos y una marcha normal y unos movimientos anormales y un TOC, diagnóstico. Claro, una Corea de Sydenham por una fiebre reumática y murió de fiebre reumática en 1911, una endocarditis bacteriana asociado muy posiblemente a todos estos episodios de fiebre reumática con una 9ª sinfonía al final, fabulosa, triste, melancólica, lenta, que no tiene pierde para cuando la quieran escuchar. Henri de Toulouse-Lautrec, película de 1998 y esta que quizás han visto, un musical del 2001, Moulin Rouge, Ewan McGregor, Nicole Kidman y el actor colombo-estadounidense John Leguizamo que hace Lautrec. Lautrec, hay una historia clínica publicada por un profesor nuestro pensionado de endocrino, que es el doctor Enrique Ardila, que quizás conocen, donde el diagnóstico de Lautrec es una picnodisostosis, que es una osteocondrodisplasia recesiva, que hace que no se produzca la catepsina K, que produce una baja estatura, que produce algunas deformidades, una osteocondrodisplasia. Y es que los papás de Lautrec eran condes franceses y estos condes se casaban entre sí, eran primos hermanos y es una enfermedad autosómica recesiva. Lautrec era un pintor, litógrafo, hacía carteles y le gustaba la noche parisina y iba en la belle époque de la noche parisina, iba a burdeles, vivía ahí, pintaba lo que sucedía en esta noche parisina y habían algunos aristócratas pues que iban de incógnito. Este tenía el apodo de Valentín o el deshuesado y fíjense ustedes en las piernas de Valentín y el deshuesado,
un genus recurvatum y una deformidad angular de las rodillas. Diagnóstico. Muy probablemente un Ehlers-Danlos también. Más la pignoisostosis de Lautrec. Renoir, impresionista, 1841-1919. Fíjense en las manos de Renoir, unas deformidades por una artropatía deformante severa. Silla de ruedas, balanceado al caballete sobre las rodillas, el lienzo entre el caballete y las rodillas, y utilizaba unas manivelas sacadas de una bicicleta. Diagnóstico, ese es sencillo. Una artritis reumatoide, sí, señores. Y fíjense cómo esto impacta el estilo, aunque pues también seguramente él cambia el estilo, pero la enfermedad también impacta el estilo. Este es un cuadro de las grandes bañistas, hecho en esta época, 1884 al 87, y aquí cuando antes de morir, cuando estaba con la deformidad, con la R en su máximo esplendor, hace un cuadro similar y aquí hay un cambio de estilo. O sea, se puede analizar esto. Henri Matisse le preguntó a Renoir cuando lo fue a visitar y lo vio allá con la deformidad en la silla, ¿usted para qué se hace esto? ¿Por qué no descansa? ¿Estás enfermo? Y no, señor. Dijo, mira, Matisse, el dolor pasa, pero la belleza perdura, déjeme ser feliz. Diagnóstico, Paul Klee, nariz afilada, boca pequeña, tesa pergaminada, sin arrugas, esclerodermia. Fíjense la puiquilodermia aquí en la frente y fíjense el edema de las manos en desproporción al cuerpo. Y decía, ahora hemos puesto las clases un poco más exagerando algunos dolores de reumatismo hasta convertirlo en una artritis profunda. Este es un cuadro que hace Paul Klee antes de fallecer. Él fallece en 1940, esta es una foto del 39 en Berna, Suiza. Fíjense algunas deformidades, algunas retracciones, pero fíjense que esto es como un autorretrato que es muy similar a esta foto. Yo diría que él miró esta foto y hizo el autorretrato, se parecen mucho. Es un retrato liso, parece una máscara mortuoria y lo llamó Muerte y Fuego en 1940, en el mismo año antes de su muerte. Sin duda esto impactó, la enfermedad impactó su arte. Oigan, esta historia es maravillosa. Raoul Diffie, artista francés, estaba en París y dijo, mañana me voy a Boston en busca de mis manos. Hace 15 años comenzaron los ataques, desfigurándome las manos como si pintara con guantes de plomo. Mi único deseo, dibujar a mano alzada siguiendo el viento, las flores, capturarlas en un jarrón de anémonas de flores. Lo escribió en 1950 con esta artropatía deformante severa que no lo dejaba pintar una R. El doctor Freddy Homburger del Massachusetts General Hospital le dijo en 1950, mire que Edward Kendall y Philip Hench acaban de sintetizar y están usando cortisona, véngase para acá que yo se la pongo, porque además el doctor también era acuarelista. Él se fue, escribió esto en su diario, se fue a Boston, aquí le dibuja a Homburger un grabado mientras él lo atiende. Esto está publicado en el New England en 1979. Homburger le da cortisona, se mejora, es feliz, pinta 200 cuadros más, está feliz y vive dichoso de la vida 3 años más. Y como Philip Hench, reumatólogo que ganó el premio Nobel por esto de la cortisona, le pintó sus anémonas, lo que prometió, le hizo 10 grabados, 10 pinturas. Y esta específicamente está en el servicio de reumatología, en la sala de espera del servicio de reumatología de la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota. Hench la donó. Entonces, esta historia es fenomenal, pero también tiene un final algo triste, y es que no se nos debe olvidar los efectos adversos, porque él combinaba la cortisona con salicilatos y murió de una hemorragia de vías digestivas altas. Entonces, fíjense que hay que ponderar las cosas, también pasa en medicina. Doctores, enferma 1 año, 7 operaciones de la columna, el doctor Farrell me salvó, me volvió a dar alegría, todavía estoy en silla de ruedas, no sé si volveré a andar, tengo un corsé de yeso que parece una lata pavorosa, me ayuda a sentirme mejor, solamente tengo un cansancio y muchas veces desesperación que ninguna palabra puede describir, tengo ganas de vivir, ya comencé a pintar el cuadrito que le voy a regalar al doctor Farrell. Diagnóstico: no, dolor crónico, postrauma severo, cansancio, fatiga, depresión, ansiedad, fibromialgia. ¿Quién? Frida Kahlo. Y mire si le dibujó al doctor Farrell. A ninguno de nosotros nos ha regalado ningún cuadro todavía, así que tenemos que ser más empáticos con los pacientes con fibromialgia.
No, mentira, a mí sí. Entonces, esto fue en 1951. Aquí, además, pues no es que Diego Rivera le diera muy buena vida a Frida Kahlo, ¿no? Y fíjense esta comunicación de Arthritis and Rheumatoids, publicada en el 2000, donde dice, mire, sí, tiene una fibromialgia, tanto es así que dijo, mire, espero alegre la salida y espero no volver jamás, no quería saber de su enfermedad. Este es un cuadro famoso donde expresa muy bien la fibromialgia, una llanura seca, solitaria, una columna que la dibuja en forma de columna griega jónica llena de fracturas, el corsé manteniendo la columna y un montón de puntos y zonas dolorosas mientras llora. La columna rota de 1944 refleja muy bien ese dolor, esa catarsis, esa expresión de la enfermedad. Edith Piaf, ya vamos a acabar. Yo no sé si conocen a Edith Piaf, pero yo estoy seguro que han escuchado las canciones de La Môme del Gorrión de París, ¿cierto? La Vie en Rose, película protagonizada por Marion Cotillard, le valió el Oscar en el 2005, y seguro han escuchado La Vie en Rose y han escuchado No General Reggae. Miren, la deformidad de Edith Piaf cantando con ese dolor, expresando a través del canto, la transfiguración del canto, el dolor que podía sentir por la artropatía inflamatoria. Diagnóstico. ¿Y por qué con tanta timidez? Hay algo que de pronto no cuadra con lo de la R, ¿no? Y es que la R anquilosa, y aquí está totalmente estirada, ¿cierto? Algunos biógrafos dicen que AR, pero esto de pronto es una artropatía de Yakut, bueno, o una R, porque no todas las ARs pueden producir anquilosis, pero al verle esta expresión y facial y esta pérdida de cabello, uno piensa como en un lupus, ¿no? Como que si fuera una artropatía de Yakut o una R, no lo sabemos. Tal vez vieron esta película, un biopic de Maud Dowley Lewis, Maudie, una pintora folclórica canadiense que vivió hasta 1970, aquí Ethan Hughes, Solly Hawkins. Fíjense que Solly Hawkins se colocó unos guantes para tapar las deformidades de Maudie. Esta es la verdadera Maudie. ¿Qué tiene? Sí, total, una R severa, la fase secuelar, la última fase de la enfermedad. Y esto indudablemente impactó en su arte, porque todos sus cuadros son pequeñitos, son de 20 por 22 centímetros. ¿Por qué serán pequeñitos casi todos? Pues porque no podía extender el codo, no podía extender el hombro. Y todos son pinturas que reflejan la vida campestre, la vida al aire libre, seguramente la vida con la que soñaba. Terminamos, con este cuadro terminamos. María Callas fotograma la película del 2024. Protagonizada aquí por Angelina Jolie, un biopic. Por supuesto, este personaje acaba de ser Aristóteles Onassis. María Callas, la divina, la Callas, la primadona absoluta. ¿Qué tendría? Es difícil saberlo con las fotos. María Callas dejó de cantar al final de su vida. Cuando lo intentó ya no pudo hacer. Le echaron la culpa al amorío que tenía con Aristóteles Onassis, pero semejante mujer que tuvo que cantarle a los nazis para no morirse de hambre, con ese carácter, que iba a dejar de cantar por andar en yate en el Mediterráneo. No. María Callas, según análisis que se han hecho espectrofotografías de la época, de videos, de cómo movía los músculos, han llegado a la conclusión que tenía una miopatía inflamatoria, y algunas versiones de los médicos que la atendieron en los 70 también lo dicen. Entonces se sospecha que tenía una dermatomiositis y que la debilidad muscular hizo que no volviera a cantar. Al respecto hay un libro escrito por, no sé si alcanzan a leer, José Félix Patiño, sí, José Félix, ese que tiene el nombre de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Nada más ni nada menos escribió un libro sobre María Callas. La Callas, él era apasionado por la ópera, la oyó cantar en el Metropolitan Opera en 1956, quedó enamorado de ella, de su voz. Y hay una anécdota, los que alcanzamos a ser los internos del doctor José Félix, en este caso en la Fundación Santa Fe, él tenía unas noches musicales donde nos llevaba al auditorio, ponía algunas de las grabaciones que más les gustaba de ópera de la época y nos las explicaba. Y eso hizo que algunos nos enamoráramos del género. Entonces, el arte, doctores, el arte lo transforma a uno. Los dejo con La Cueva de Altamira. Desde que el hombre es hombre, desde que la humanidad es humanidad, se ve reflejada en el arte. Doctores, muchas gracias. Qué orgullo.